Héctor, buenos días. Por favor, me confirma si me escucha y está teniendo la visión de la presentación que tengo en el escritorio del computador. Buen día, doctora. Sí, señora, yo escucho y estoy viendo la presentación. Oh, bueno, gracias. Vamos a dar inicio al desarrollo del tema de hoy sobre los derechos humanos emergentes. Permítame un momento, por favor. Señora, Va- gracias. Vamos a dar espera que se conecten unas personas a ver. Bueno, en nuestro tema de hoy, los derechos humanos emergentes. Estos derechos, digamos, dan una respuesta a las reivindicaciones de actores nacionales e internacionales que tradicionalmente, eh, como derechos, no han tenido un nulo o escaso peso en la configuración de las normas internacionales en materia de derechos humanos en cada estado, en cada país. Eh, y estos derechos emergentes lo que vienen es a ayudar a que se haga efectivos, a que se hagan efectivos estos derechos. Eh, Estos derechos humanos emergentes entonces son reivindicaciones de nuevos derechos y de derechos parcialmente reconocidos, derechos que han sido recogidos en las normas internacionales y nacionales vigentes a los que se han dado nuevas interpretaciones o se han añadido nuevos contenidos. Teniendo en cuenta que los derechos humanos están fundamentados en la democracia y la democracia es ese hilo conductor eh, básica de los derechos humanos emergentes hoy en día. Es difícil imaginar otro régimen político que pueda ofrecer unas condiciones adecuadas para el desarrollo de los derechos humanos como tal.
No hay garantía de los derechos humanos sin democracia y no puede haber democracia sin garantía de los derechos humanos. Están intrínsecamente relacionados estos dos conceptos. Los derechos humanos emergentes también vienen digamos, a desaparecer ese hilo o esas divisiones que se tienen en cuanto a materia de derechos humanos. Hay tradicionalmente se han dado como unas divisiones, entonces los derechos humanos emergentes dicen, no, no tiene por qué haber divisiones ni clasificación de los derechos humanos porque todos están en la misma nivel de igualdad y de equidad. Entonces, por ejemplo, hay unos derechos individuales versus unos derechos colectivos. Y que desde siempre, desde siempre los derechos individuales se han identificado como aquellos que corresponden a la persona como individuo, independientemente de su rol social. Los derechos colectivos, por otro lado, serían aquellos que corresponden a las comunidades, los pueblos o determinados grupos o colectivos sociales. Y desde el punto de vista de los derechos humanos emergentes, todo derecho puede tener una dimensión individual y una dimensión colectiva. Otra división que se venía dando son los derechos civiles y políticos versus los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que hablamos ayer sobre ellos. Esta ha sido una división histórica basada en diferencias ideológicas, una diferencia que se ha visto reflejada en los distintos mecanismos de garantía y protección menos efectivos por los que respecta a los DESCA. Y estas categorías de derechos se vieron también complementadas por los derechos conocidos como derechos de solidaridad sin ninguna garantía directa. ¿Por qué aquí se hace tanta referencia a los DESCA? Porque recuerden que los DESCA son esos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, eh, donde cada estado eh, debe garantizar el acceso a estos servicios de educación, trabajo, vivienda, alimentación, salud, seguridad social, ambiental, cultural, a cada una de las personas de su país en igualdad de condiciones y sin ninguna discriminación. Y deben de tener una calidad, una aceptabilidad, una sostenibilidad para que se puedan prestar continuamente a todas las personas, incluyendo el derecho al agua como un bien cultural y vital más que como un derecho económico. Entre otro aspecto importante que habla aquí, los derechos humanos emergentes, entonces lo que hace es que supera estas divisiones y equipara los mecanismos de garantía para conseguir la misma efectividad de todos los derechos, teniendo en cuenta que son universales, indivisibles e interdependientes. Los derechos humanos emergentes tienen un carácter dinámico y hace que no haya un único texto y mucho menos uno que tenga un carácter definitivo que pueda recoger todos y cada uno de ellos de forma completa. El instrumento de referencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes es el que fue aprobado en la Conferencia de Monterrey del año 2007 en el marco del Foro Mundial de las Culturas. El reconocimiento de los derechos inherentes al ser humano es un proceso en permanente evolución y actualización que avanza en función de las necesidades y de las reivindicaciones de cada tiempo y lugar. Y desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año de 1948, en toda la sociedad internacional en su conjunto se han sufrido unas transformaciones de gran calado, como son cambios políticos, cambios sociales, cambios ideológicos, cambios culturales, económicos, tecnológicos y científicos, que han comportado la aparición de nuevos retos y que demandan el reconocimiento de nuevos derechos.
Entonces, el concepto de derechos humanos emergentes responde a este dinamismo de la sociedad internacional contemporánea y del derecho internacional, de manera que se pueda dar respuesta a esos nuevos retos y a esas nuevas necesidades. Los derechos humanos emergentes están fundamentados, integrados por unos valores y principios, pero para hablar de ellos, antes voy a proyectarles un video sobre la insensatez humana para que como que entremos en materia de esos principios y valores de los derechos humanos emergentes. Del espectador, la insensatez humana. Será de pronto porque fui migrante una vez y llegué con mi hija muy pequeña al otro lado del mundo y sentí lo que no había sentido, que mi piel mestiza, mi nariz ancha y mis cabellos ondulados jugaban en mi contra. Será por eso digo que me cuesta entender por qué los seres humanos nos obstinamos en odiar y temer a los distintos o a los que vienen de otros lugares. Sentí la discriminación en carne propia. Por eso, desde entonces entiendo la difícil condición del migrante y de quienes, aún sin ser migrantes, viven en las orillas de las sociedades, discriminados, maltratados, segregados. En Colombia son los negros, los indígenas, los pobres, los desmovilizados o los venezolanos que tienen prohibido caminar por algunos lugares porque aquí el espacio público es de quien puede poner una valla. Estamos en pandemia y cuando nos encerraron tuve la ilusión de que este golpe de realidad nos iba a ayudar a entender que vamos juntos en el camino porque de una pandemia no se sale solo y la única manera es trabajar juntos porque es tu vecino el que te salva o el que te contagia. Sin embargo, no veo las luces del humanismo iluminando el mundo. Persistimos en el egoísmo, la xenofobia, la discriminación, el terrorismo y la desconfianza. Veo líderes perdidos y ciudadanos que siguen creyendo en el sálvese quien pueda, una de las máximas fundamentales de la insensatez humana. También hay gestos de solidaridad que nos engrandecen a todos, por supuesto, pero el pesimismo camina cuando las noticias hablan de terrorismo en el mundo, cuando no todos los muertos importan, cuando seguimos viendo el peligro en el otro. Es más fácil poner en los demás la raíz de los males porque así tenemos a quien culpar y no nos toca ver por dentro los problemas de fondo que tenemos. Han pasado más de 30 años desde un día que recuerdo con nitidez, como si fuera hoy. Salía con mi hija de 2 años de un apartamento de 20 metros cuadrados ubicado en los suburbios de una gran ciudad europea, a donde había llegado un par de semanas antes, y encontré un gran cerro de basura en mi puerta. Como acababa de llegar, no entendía muy bien qué pasaba. Cuando pude despejar el camino y salir a hacer las compras, al lado y lado de la calle, jóvenes blancos con las cabezas rapadas, nos gritaron mensajes que no entendía porque no hablaba el idioma, pero mensajes que reflejaban odio y desprecio. Supe después que no era una zona de muchos migrantes y que nuestra llegada había alterado al vecindario en donde tenían asiento grupos políticos extremos. Mi plan era estudiar y quedarme un par de años, solo me quedé poco más de 5 meses y regresé a este país en donde no me siento extraña, aunque aquí otros padecen la discriminación y el miedo que yo sentía allá. Este episodio se me ha venido a la memoria en los últimos días. Lo recuerdo cuando escucho los mensajes de odio contra los venezolanos, cuando usan el origen de un contradictor para insultar y lo invitan a irse. Lo recuerdo cuando informo sobre un profesor decapitado en Francia y una serie de atentados en Viena. Pienso en la atrocidad de esos hechos y en los que vienen, porque la respuesta al odio extremista es más segregación, que alimentará más odio en un círculo vicioso que no para, la insensatez humana. Pienso en lo fácil que es estigmatizar. Tú eres delincuente porque eres colombiano. Tú eres peligroso porque vienes de otro lugar. Tú eres terrorista porque reclamas tus derechos en la calle. Tú eres un peligro por el Dios en el que crees o porque no crees. Tú no eres como yo, tú eres malo, tú no mereces estar, no mereces ser, no mereces existir. Como eres una amenaza, está bien si te matan, si te agreden. Eres un buen muerto, un buen deportado. En algún momento, sueño yo, tenemos que dejar de etiquetar a los seres humanos para justificar la violencia contra ellos, contra nosotros. ¿Será que en algún momento la humanidad encuentra la sensatez? Hey, si quieres aprender inglés, igual. Bueno, teniendo en cuenta el tema expuesto por la periodista, ¿cuáles son esos grupos segregados de la sociedad de los que ella menciona y cuáles son esos hechos de violencia que vivimos a diario acá en Colombia? Héctor, Endry, Jennifer. Pues, a ver, eh, Héctor, lo escucho. sí, digamos que cuando
como lo acaba de decir la periodista, no es tanto, para mí no es tanto que tenga una, de dónde venga o dónde es, sino que todos, pues, en nuestra, digamos, como haber nacido como seres humanos, tenemos derechos y los derechos son internacionales, en donde en cualquier lugar que estemos, es decir, que digamos que posiblemente no existen fronteras al respecto. ¿Eh? Entonces, digamos que discriminar a las personas porque son negras, porque tienen cierto tipo de religión, porque tienen cierto sentido, digamos, género, no está bien. Ok, Sin embargo, digamos que ciertas personas se toman atribuciones y sin, hay alguna cuestión, y es que sin brindar el derecho que tienen también, digamos, tanto constitucional como derecho humano, el derecho a la defensa o demostrar que no es culpable, se le agrede, sin sí, darle la oportunidad. Pues, digamos que eso lo puede sí, afectar. sí, eso es cierto. Juzgamos y estigmatizamos, ¿no? Y a través de esas comentarios irónicos, herimos, humillamos y maltratamos y afectamos, agredimos esa dignidad humana de las personas eh, sin ninguna consideración, sea del origen étnico que venga o sea del estrato social o cultural del que vengamos, tenemos todos los mismos derechos en igualdad de dignidad humana. Entonces, esos principios y valores de los derechos humanos emergentes, pues inspiran eh, a fortalecer esa dignidad humana como ese fundamento donde estos valores se entrecruzan y se reclaman mutuamente. Por ejemplo, no hay libertad sin igualdad. La libertad y la igualdad son ingredientes de la dignidad y de la justicia. Y aquí se agrega otro valor muy importante que es la paz. Sin paz no hay libertad. La falta de paz puede ser la consecuencia de la falta de justicia o de igualdad. Y hay que tener en cuenta que estos valores no son estáticos, adquieren matices distintos de acuerdo con cada época. El valor de vida, el valor de la vida, se dota de un elemento de calidad. Tenemos todos derecho a tener una vida de calidad, una vida digna. Y para ello se requiere valores de igualdad, tener conciencia como personas, como individuos y como colectivos. Mi audio. No hay audio. No lo escuchamos.
Profesora Norma, ¿me escuchó? Profesora Norma, ¿no se escucha? No se escucha. No se escucha, profesora Norma. No se escucha.
Aló, hola, ¿me escuchan? Aló, ¿me escuchan? Héctor, Jennifer, ¿me escuchan? Jennifer, ¿me escucha? Hubo una interrupción del fluido eléctrico acá, hay que sin internet. Me estoy reconectando en este momento. ¿Me escucha? Aló, ¿me escuchan? Está al 100% mi altavoz. Señor, ¿Sí me están escuchando? ¿Acá? yo sí. Ya, listo, gracias, Jennifer. Es que se fue aquí la luz y quedé sin internet. Sí, pero Jennifer me está escuchando bien, Héctor. ¿Ahí me escucha? Es que Héctor tiene abierta dos sesiones. Cierre una, Héctor. Tiene abierta dos secciones, por eso se debe estar escuchando con retorno. Bueno, voy a continuar con el tema. Les pido excusas, pero pues se salió de mis manos. Bueno, entonces estábamos hablando que los derechos humanos emergentes pues se basan en estos valores eh, de igualdad, de calidad de vida, de convivencia, de solidaridad, de paz, y que la paz como ese valor se vincula al diálogo, a la libertad y el conocimiento. Y teniendo claro que la democracia como valor y como principio es imprescindible para la protección y promoción de los derechos humanos. Los derechos humanos y los derechos humanos emergentes se basan también en una serie de principios de carácter transversal, unos principios concebidos desde los espacios de la sociedad civil, plural e incluyente. Estos principios son el principio de coherencia, que promueve y pone de relieve la indivisibilidad, interdependencia y universalidad de los derechos humanos; el principio de horizontalidad, que evita establecer jerarquización alguna en los derechos humanos; el principio de interdependencia y el de multiculturalidad, que reconoce en el mismo plano de igualdad los derechos individuales y los derechos colectivos; el principio de inclusión social, que implica no solamente dar garantías de acceso a las oportunidades vitales que definen una ciudadanía social, sino también ser aceptado como miembro más de aquella sociedad; el principio de género, el principio de no discriminación y el principio de participación política también son importantes en los derechos humanos emergentes. Y está también el principio de responsabilidad solidaria como una exigencia de compromiso respecto de los individuos y de la sociedad. Los derechos humanos emergentes adoptan formas diferentes o dispares, y desde derechos que ya tienen algún tipo de reconocimiento jurídico, o a otros que se le han incluido unas novedades o se han complementado o añadido nuevos textos. eh, y también se ha reconocido unos derechos colectivos eh, a grupos especiales que tradicionalmente pues, no han disfrutado de estos derechos humanos eh, eh, por diversas índoles o creencias o cultura de los grupos poblacionales. Y desde el punto de vista, desde estos puntos de vista, pues los derechos humanos emergentes tienen una triple dimensión, y esa triple dimensión incluye derechos nuevos,
como derechos nuevos que no tienen un precedente o o han tenido escasos vínculos con los derechos reconocidos jurídicamente. Eh, Estos derechos nuevos, por ejemplo, está el derecho a la renta básica, que asegura a toda persona con independencia de su edad, acceso, orientación sexual, estado civil o condición laboral, el derecho a vivir en condiciones materiales de dignidad. A tal fin, y con este fin, pues se reconoce el derecho a un ingreso monetario periódico incondicional a cargo de los presupuestos del Estado a cada miembro residente de la sociedad nacional. También está el derecho a una muerte digna, que asegura a toda persona el derecho a que se respete su voluntad de no prolongar artificialmente su vida, expresada en un testamento vital o formalizado con las debidas garantías de acuerdo a la normativa que tenga cada país. Está el derecho a migrar o a la movilidad universal. Este es el que tiene derecho, este derecho que es el que tiene toda persona a salir de su país, a entrar en otros y establecer su residencia en el lugar de su elección. Están los derechos relacionados con la orientación sexual, que este derecho es el derecho a a la autodeterminación personal y a la diversidad y autonomía sexual, que reconoce a toda persona el derecho a ejercer su libertad y orientación sexual, así como a la adopción sin discriminación. Está la segunda dimensión, que es la extensión de contenidos de derechos humanos ya reconocidos. Este derecho a la salud, a la asistencia sanitaria, a los medicamentos, por ejemplo, a este derecho se le ha dado una interpretación que ha querido ir más allá del derecho a la salud reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues no solo asegura la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, sino que asegura el acceso a las mejores tecnologías de salud, así como a disfrutar de un sistema sanitario de prevención, vigilancia y asistencia personalizada y a disponer de los medicamentos esenciales. Está el derecho a la educación. Este derecho se encuentra formulado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se reconoce el derecho a la instrucción elemental y fundamental. Como derecho humano emergente, se ha querido ampliar su contenido y su concepto para extenderlo además al derecho al saber y al conocimiento, a la formación continuada e inclusiva, a la erradicación del analfabetismo. En definitiva, lo que se pretende es asegurar una formación de calidad y continuada sin ningún tipo de discriminación que se adapte a las necesidades personales y a las demandas de la sociedad. También está el derecho a la seguridad vital. Este está reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se le ha querido aquí dar una doble vertiente. El derecho a la seguridad vital no solo implica una obligación de los poderes públicos de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sino que también la seguridad debe ser entendida como un mínimo vital, como una garantía para que todos los seres humanos tengan lo necesario para su subsistencia y bienestar, como agua potable y saneamiento básico, energía, alimentación básica adecuada, suministro eléctrico que sea continuo y suficiente, entre otros aspectos. Y también está el derecho a la interculturalidad. Este derecho está reconocido en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y garantiza a toda persona el tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. Como derecho humano emergente, se ha pretendido desarrollar y ampliar su contenido, garantizando además el conocimiento recíproco y el respeto mutuo entre personas y grupos de distintos orígenes, lenguas, religiones y culturas. Y también está el derecho a la tutela de todas las manifestaciones de comunidad familiar, donde la unión matrimonial entre hombre y mujer, que está reconocida en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya no es la única realidad familiar, ahora son muchas. Hoy en día las manifestaciones de la familia que puede adoptar pues son diversas y con esta nueva interpretación se pretende entonces reconocer el derecho de todo ser humano a la protección y tutela por las autoridades públicas de familia, cualquiera que sea la forma que ésta adopte.
están los derechos extendidos a colectivos que tradicionalmente no han disfrutado de ellos. Entre estos está el derecho a matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta extensión al derecho al matrimonio, tradicionalmente reconocida y única y exclusivamente a la unión entre hombre y mujer, ahora se extiende a todas las personas con independencia de su orientación sexual. Y está el derecho de voto de las personas migrantes. Este derecho universal al sufragio activo y pasivo ampara el derecho de toda persona mayor de edad con independencia de su nacionalidad al sufragio activo y pasivo en todos los procesos electorales y consultas populares que se celebren en su lugar de domicilio o residencia habitual. Estos son los derechos humanos emergentes. No sé si Héctor o Jennifer, que continúan en sala, tengan alguna pregunta o quieran complementar el tema. Doctora Norma, no, estamos de acuerdo y ha sido Ok, hemos avanzado productivo. ok, Héctor. Entonces, los espero en las clases de la próxima semana. Ya estaré publicando el horario y la fecha de las sesiones en línea. Que tengan una feliz tarde. Feliz tarde, doctora Norma. Hasta luego, señor. Bendiciones. Hasta luego, Jennifer, que esté bien.